¿Quieres saber 3 pasos prácticos que traerán felicidad a tu vida? ¿Y quieres sentirte más pleno, más feliz en tu día a día? Bueno, te los voy a dar. El primer consejo ya lo vimos en el video pasado, así es que si no lo has visto, te animo a ir a verlo. Además de que hemos estado hablando sobre la felicidad, así es que no te vayas a perder ninguno de estos videos y por tanto suscríbete al canal y ponle la campanita para que cada vez que vayamos subiendo contenido, luego seas el primero en verlo y ser beneficiado por él. Bueno, ahora sí, vamos a ir al segundo consejo y para eso vamos a ir a ver qué nos dice la Biblia, es decir, Dios acerca de cómo tener mayor felicidad en nuestra vida. Dice, el que ame la vida y desee ver días felices, refrene sus palabras de todo mal y de engaño o mentiras. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y no descanse hasta conseguirla. Así es que el día de hoy vamos a ver el segundo paso, que es apartarnos del mal y hacer el bien. Porque nuestra mente no funciona simplemente en dejar de hacer algo, sino en enfocarse en hacer aquello que queremos hacer. Y bueno, como ya vimos en el video pasado, el primer consejo se trata de cuidar nuestra mente, aquellos pensamientos que estamos dejando en nuestra mente que estén ahí una y otra vez y que al final nuestros pensamientos, nuestras creencias son aquello que nos van a dirigir en nuestra vida y además van a afectar en nuestros sentimientos. Y vamos a ver que nuestras acciones también pueden afectar nuestra paz. Y yo te quiero preguntar, sinceramente, dejando a un lado tal vez el aspecto religioso, ¿cómo te sientes mientras dices una mentira? ¿A poco no eso te roba la paz? Porque todo el tiempo estás pensando, ay, no me vayan a cachar y no me vayan a preguntar, y entonces te tienes que estar recordando todo el tiempo qué fue lo que dijiste. Y pues tu conciencia como que está ahí constantemente diciéndote, ay, no, acabas de decir una mentira. Eso obviamente te hace esclavo de tu mentira y por eso te roba la paz. Y por supuesto, si consecuencias vienen y si te cachan, pues mucho peor. Eso añade tristeza, dolor, enojo hacia tu vida. Ahora te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando alguien le es infiel a su pareja? ¿Eso qué consecuencias trae a su vida? Pues obviamente, bueno, mientras no la cachan, de todas formas, aunque parece traerte cierto placer, cierta como que felicidad, sinceramente, cuando yo he escuchado muchas personas que dicen, pero llego a mi casa y me siento un poco hipócrita delante de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, me tengo que andar escondiendo cuando voy a hablar con esa persona, con mi amante, tengo que estarme escondiendo de la gente para que nadie me vaya a cachar, justamente eso trae mentiras y más allá de vernos como, ay, me están quitando la libertad porque no me dejan hacer lo que hago, sinceramente se está volviendo esclavo de, de sus propios engaños, de la infidelidad y sabemos lo triste y lo doloroso que es cuando la pareja enfrenta eh, dándose cuenta que su esposo o esposa le es infiel. Eso trae heridas a sus hijos, a su esposa. Esa persona también, pues, en el fondo se siente mal, se siente un fracasado y pues probablemente trae un divorcio, lo cual acaba trayendo peores consecuencias. Entonces te das cuenta cómo más allá de decir que los límites nos hacen menos libres, al contrario, nos protegen y nos cuidan de consecuencias que nos dañan y que al final nos roban la felicidad. Por eso vamos a ver lo que dice en Gálatas. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra.
Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Entonces, estamos viendo que cuando nosotros sembramos para supuestamente nuestros deleites, pero que al final estamos sembrando para el mal, eso va a traer destrucción y muerte, destrucción de nuestra autoestima, destrucción de nuestro propósito, destrucción de nuestra paz. Y al contrario, cuando decidimos actuar bien, actuar conforme al Espíritu, eso va a traer vida y va a traer paz. Por eso nos dice que al final vamos a cosechar, entonces no nos cansemos de hacer el bien y no trates de tener tal vez únicamente recompensas aquí, porque pues a veces no necesariamente, pero las bendiciones espirituales, el saber que estás dentro de la voluntad de Dios te puede dar una confianza en tu conciencia y además por eso Pedro les empieza a hablar a estas personas en este momento que estaban viviendo la persecución, pero que él les dice, si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá, porque ahí está la bendición, aunque tal vez el obrar bien a veces nos puede llevar a consecuencias también, pero estás dentro de la voluntad de Dios. Y entonces eso te permite estar en paz contigo mismo, estar en paz en tu conciencia, estar en paz con Dios y sabiendo que si eso estás pasando es precisamente porque Dios te tiene ahí con un propósito. Y te voy a poner el ejemplo de José. A pesar de que el obrar bien, porque él siempre obedeció a su padre, siempre hizo bien a sus hermanos, pero tristemente ellos le tenían envidia y entonces, bueno, ya sabemos la historia, que lo vendieron como esclavo en Egipto. Y esto obviamente le trajo consecuencias a pesar de que estaba haciendo el bien. Pero ¿saben algo? Él fue tan libre y pudo vivir esa felicidad a pesar de que su situación externa no, no era la más favorable, pero él decidió, a pesar de eso, apartarse del mal, hacer el bien, y eso le trajo una bendición porque él pudo ser libre de hacer el bien y además de eso dice que en el tiempo que estuvo en casa del faraón como esclavo, aún en la cárcel que también estuvo injustamente, Dios estaba con él y lo prosperaba en todo. Y eso no significaba que lo exentara de pasar por sufrimiento, pero sí que él tenía la fortaleza que el Espíritu Santo le daba aún en medio de esa situación, que él obtenía favor y gracia frente a la gente porque estaba haciendo el bien y aún veía cómo podía ser útil ahí en donde estaba, porque sabía que Dios lo había puesto en ese lugar con un propósito. Él pudo vivir la bendición de ser libre del resentimiento hacia sus hermanos porque los había perdonado. Entonces él estaba en paz y pleno. Él encontró, como decía Pablo, a estar contento y él encontró esa fortaleza que venía de parte de Dios, aún a pesar de sus circunstancias. Y esa es la bendición que Dios te puede dar cuando tú te apartas del mal y haces el bien. Y algo también que lo podemos ver expresado en la vida de los amigos de Daniel, que ellos, al igual por mantenerse haciendo el bien, también pasaron por consecuencias y los mandaron al foso de los leones como castigo. Pero ellos dijeron algo, mi Dios nos puede librar, pero aunque no lo haga, no
no nos vamos a arrodillar ante ti. Ellos no se dejaron intimidar por el rey, sino que decidieron hacer lo correcto. Y eso, como les digo, les trajo el estar en una situación pues dolorosa, difícil, pero saben algo increíble, es que a través de eso conocieron a Dios. Un ángel estaba ahí con ellos, el ángel de Dios, que muchos dicen que es una manifestación de Cristo preencarnado. Entonces, qué maravilloso que ellos pudieron tener aún la revelación de Dios en ese momento, que Dios estaba ahí con ellos y que además pudieron tener un conocimiento más profundo de quién era ese Dios, y que además eso sirvió para que las personas a su alrededor le conocieran y aún creyeran y vieran quién era Dios y decidieran ahora vivir para él y adorarle. Miren qué interesante, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Él envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey y arriesgaron sus vidas, antes que alabar o arrodillarse para adorar a otro Dios. Ahora doy otra orden: cualquier persona de cualquier país o de cualquier lengua que hable mal o en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego será descuartizado. Su casa será destruida hasta que quede convertida en un momento de tierra y escombros, pues no hay otro Dios que pueda salvar como este. Luego el rey Nabucodonosor nombró a Sadrach, Mesach y Abed-nego en cargos mucho más importantes en la provincia de Babilonia. O sea que esto también, esa fidelidad, pues los elevó también a un lugar, a una posición de más beneficios aquí terrenalmente. Obtuvieron la gracia y el favor de estos hombres, pero sobre todo vemos lo primero que mencioné, y esa es la más grande bendición, que te vuelves ahora sí que un instrumento de Dios para testificar de quién es Dios, y asimismo Él te revela cosas más profundas de quién es Él en medio de esos momentos. Y por eso encuentras propósito aún en medio de ese sufrimiento, porque como dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándole su gloria. Así es que, número 1, obtienes la paz de que sabes que estás haciendo las cosas bien, que estás bien delante de Dios y que no hay ninguna consecuencia que te estés ganando por tus propias acciones. Ahora, por otro lado, 2, si llegaras a tener consecuencias dolorosas por obrar bien, tienes la confianza de que aún esto obrará para tu bien, que Dios está bendiciéndote en medio de esa situación y que ahí va a estar contigo, fortaleciéndote, guiándote, dándote la paz, y que Él va a estar moldeando tu carácter en medio de esa situación, que te va a llevar un conocimiento más profundo de Él y que aún otras personas podrán conocerle a Él a través de tu testimonio. Así es que eso te permite estar en paz aún en medio de esa situación, y que además sabemos que podemos y debemos en esos momentos más que nunca depender de Él, depender de su gracia y bastarnos en su gracia, porque su poder se va a perfeccionar en medio de nuestra debilidad. Así es que, pues bueno, no te vayas a perder el siguiente video, el cual veremos el tercer consejo para vivir una vida más plena. Así es que de nuevo te invito a suscribirte al canal, a ponerle la campanita para que no te pierdas ningún video, y nos vemos hasta la próxima con el favor de Dios. Que Dios te bendiga. Chao.